Buenos días, maestra. Mi equipo y yo el día de hoy le expondremos el tema de la Revolución Mexicana y su relación con el imperialismo y la Primera Guerra Mundial. Los integrantes de mi equipo son Casillas Muñoz Andrea Sofía, Cárdenas Reyes Elizabeth, Tapia Enríquez Isaac, Zavala Jiménez Marily Jacqueline, Salgado Salgado Jesús Mauricio y Enríquez Hernández Camila Ashley del grupo 413. Introducción. Relación entre imperialismo, Primera Guerra Mundial y Revolución Mexicana. El imperialismo y la Primera Guerra Mundial. El imperialismo se basa en la búsqueda del poder. Los países de Europa querían empezar a expandirse y con esto ganar más poder y más territorio. Al rebasar sus fronteras, crearon un descontento obvio y empezaron los conflictos. El imperialismo y la Revolución Mexicana. En México, el imperialismo dominó a las personas en el poder. Esto se ve reflejado en la desigualdad económica y social. El pueblo, al estar en contra de esto, se levantó en armas iniciando la Revolución Mexicana. Y por último, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Mexicana. Estas tienen que ver ya que México tenía un presidente que explotaba a su país y sus habitantes. Y no lo dudó para sacarles provecho y dinero a los países extranjeros que buscaban materias primas, petróleo y muchas más cosas para la guerra. Todo esto por un bajo precio, así que a los demás países les convenía. En conclusión, México apoyó económicamente a los países extranjeros en la guerra. En el video, Tsunagi da a entender destaca dos interacciones entre dos fenómenos de la Primera Guerra Mundial. En el video, Tsunagi ofrece su perspectiva única sobre la relación entre estos dos conflictos históricos y habla sobre las verdaderas causas de la Revolución Mexicana y su contexto con la Primera Guerra Mundial. A lo cual el video proporciona datos interesantes que es posible que no conozcamos sobre la relación entre la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial, datos que no se nos muestran tanto así en la historia que todos conocemos, sino Tsunagi nos los da a entender a base de su entrevista y nos explica esos dos temas en específico. También se nos da a conocer que Estados Unidos estaba emergiendo como una potencia internacional debido a su producción de petróleo y carbón, mientras que Londres seguía siendo considerado la capital del poder mundial. Bueno, eso se nos comenta en el video de Tsunagi. Petróleo y su importancia en la Revolución Mexicana. En México el petróleo tuvo una gran importancia, principalmente porque fue una fuente de energía y un factor para una mejor economía al país, ya que al rentarlo aumentó el crecimiento y el desarrollo. Se establecieron algunos mandatos en beneficio de México para que el Estado mexicano tuviera todo el control sobre la producción y la comercialización del petróleo, y que así pudiera tener más recursos económicos adicionales. Personajes de la Revolución Mexicana y su relación entre otros países. Algunos de los personajes fue Wilson, Francisco Villa, Manuel Palaez, Cándido Aguilar, Venustiano Carranza, Victoriano Huerta, Álvaro Obregón, Emiliano Zapata. La relación entre otros países fue de que no se redujo al asunto del porqué y del armamento, decisivo al uso de técnicas y estrategias militares. Alemania siempre quiso provocar a México y a su vecino del norte, ya que esto es debido a su petróleo que tenía México. Intento de entorpecer al suministro del petróleo mexicano a Estados Unidos e Inglaterra. México tenía una protección petrolera. México fue parte fundamental del proceso que alteró el curso de la historia. En México también los ejércitos revolucionarios vencían al antiguo régimen, armamento adquirido en Estados Unidos. Armamento, ¿cómo lo obtuvieron los revolucionarios y qué tenía que ver con los extranjeros? Ya que los constitucionalistas ocuparon primero la Ciudad de México durante la segunda mitad de 1914, tenían los cartuchos y talleres que Porfirio Díaz ya había dejado.
Esto les permitió enfrentar aunque las armas no fueran de la mejor calidad. Los villistas, por su parte, no tenían otra alternativa que ir a pedir al otro lado de la frontera, pero las circunstancias por la guerra europea los obligaron a adquirir armas de contrabando de mala calidad, usadas y costosas. El triunfo carrancista y la derrota de Villa en 1914 tuvo repercusiones, ya que en octubre fue reconocido el gobierno de Carranza por Washington, por lo que el grupo villista tendría más dificultades para conseguir armamento norteamericano, y Villa fue así que culpó a Estados Unidos de su derrota. Por otra parte, Alemania tenía estrategias para provocar problemas entre México y Estados Unidos. Alemania quería provocar problemas hasta que estallara una guerra entre Estados Unidos y México. Para empezar, una de sus estrategias es probable con alguna injerencia tuvieran Alemania y algunos agentes carrancistas en el Plan de San Diego de 1915. Este se trataba de un levantamiento generalizado de los México-norteamericanos en los estados sureños como Texas, Nuevo México, Arizona, Colorado y California, los que luego de obtener la victoria formarían una república independiente con la posibilidad de unirse posteriormente a México. Pero ese no era el objetivo verdadero, ya que el objetivo verdadero era que los militares de Estados Unidos atendieran más lo que pudiera pasar en Texas a lo que sucedía del otro lado del Océano Atlántico. Otra estrategia tuvo que ver con el derrocado Victoriano Huerta. Cuando él abandonó el país, regresó apoyado de los alemanes a América. Su objetivo era organizar un contingente en Estados Unidos y penetrar a México, gracias a las intervenciones norteamericanas, ya que estos obstaculizaron la adquisición de armamento y por otro lado se lo hicieron más accesible a los revolucionarios constitucionalistas. Este intento fue fallido. Otro intento fue entorpecer el suministro de petróleo mexicano a Estados Unidos e Inglaterra. Gracias a la protección de la región petrolera, esto no funcionó. Otro intento fue el sabotaje, que tuvo que ver con el ataque villista hacia Columbus, ya que los agentes alemanes convencieron a Villa de llevar a cabo el ataque. Estados Unidos envió a México más de 6,000 hombres para realizar acciones punitivas en contra de Villa. Al final no se cumplió el deseo alemán y por último intento el telegrama de Zimmermann hasta 1917 de los intentos alemanes por provocar un conflicto entre México y Estados Unidos. El plan consistía en ayudar a México a recuperar los territorios perdidos en el siglo XIX. Este fue enviado por un telégrafo y este fue interceptado por servicios de inteligencia británicos. Este terminó siendo una fallida aventura, intento de espionaje que pretendió provocando lo que pretendía evitar. Estados Unidos y sus acciones de inversión durante la Revolución Mexicana. Algunas de las acciones de inversión de los Estados Unidos eran que tenían las empresas petroleras, que el empresario estadounidense William Greene convirtió a la mina de cobre de Cananea en una de las más grandes de México. Al igual que tanto como compañías británicas como estadounidenses aspiraban a construir un ferrocarril transcontinental desde el puerto de Veracruz a través del istmo de Tehuantepec al Océano Pacífico, que ahorraría mucho en transporte de mercancías del Atlántico al Pacífico. Venustiano Carranza. Para Carranza, la política exterior era inseparable de la interior y sabía que resultaba impensable apoyar al país. Querían derrotar a Porfirio Díaz, así colocar a Carranza o Francisco I. Madero. Los alemanes siempre apoyaron a Victoriano Huerta. Poco después se hace una conspiración para quitarle el poder a Madero. Victoriano Huerta tomó el poder después de hacer renunciar a Madero y poco después lo asesinan. Cuando Huerta toma el poder, Carranza se pone en su contra. Después, Venustiano Carranza le gana a Huerta y así se queda Venustiano con el poder. Cambiando de tema al video de Javier
García Diego sobre la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial, ahí se notan otros aspectos que sería que en el video forma parte de Coloquia Americana Latina y la Primera Guerra Mundial, donde García Diego presenta una potencia sobre la guerra y la vida política en México durante ese periodo. También García Diego es un historiador especializado. Esta es una otra parte que nos dice que García Diego es un historiador especializado en la historia de la Revolución Mexicana, centrándose en sus aspectos socio-político y cultural. También algo que cabe recalcar en el video es que también aborda el papel de Emiliano Zapata en la Revolución Mexicana y cómo se desarrolló en esta. Ahora, hablando sobre el otro video de... no era video, es lectura de los archivos del petróleo y la Revolución Mexicana de Jonathan Brown. Tiene varios puntos importantes, los cuales serían que durante la Revolución Mexicana en 1910 a 1920 el petróleo jugó un papel significativo en el conflicto y en el desarrollo posterior de México como una potencia petrolera. También nos cuenta que antes de la Revolución México era un importante productor de petróleo, pero gran parte de la industria estaba controlada por compañías extranjeras, especialmente Estados Unidos y Britania. O sea, ellas ya estaban controlando ya esas partes de, por así decirlo, la producción de ese petróleo. O sea, ellos ya estaban, ya era suyo, por así decirlo. También durante la Revolución hubo una lucha por el control de los recursos petroleros, y ya que se consideraban una fuente importante de riqueza y poder, distintos líderes de la revolución buscaban nacionalizar la industria y obtener beneficios económicos para el país. Uno de los momentos claves de la historia del petróleo mexicano fue la explotación petrolera en 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria y creó Petróleos Mexicanos, o sea, Pemex por otra palabra, la empresa estatal de petróleo. O sea, ya la que todos conocemos hoy en día, que es Pemex, la que te encuentras en cualquier lado del mundo. En cualquier lado de México, esa sí es muy común encontrártela. Proseguimos con esto, que era también otro punto, que la nacionalidad del petróleo en México tuvo un impacto significativo en la economía y la política del país, y sentó las bases para el desarrollo y la regularización de la industria petrolera mexicana en los destacados. Y bien, pues eso sería todo sobre información sobre los temas que me fueron tocados. Mi nombre es Isaac Tapia Enríquez, del grupo 413. Como conclusiones tenemos: causa de la renuncia de Porfirio Díaz, nacionalización del suelo y subsuelo, la promulgación de la Constitución de 1917 que puso fin a la Revolución Mexicana, el imperialismo que exportó sus materias primas agrícolas y minerales. Esto recibió inversión extranjera para el desarrollo de ferrocarriles, electricidad, sector financiero, petróleo, minerales, bancos y comercio. El imperialismo condujo a la pérdida de la identidad y de valores tradicionales de las poblaciones originarias y a la implantación de las pautas de conducta. En la Primera Guerra Mundial se provoca la muerte de 10 millones de soldados, el derrumbe de 4 imperios y la formación de 7 repúblicas independientes en Europa.